Este video es estrictamente con fines ilustrativos y educativos. Todo el contenido mostrado en esta serie de audiencias tiene el propósito de promover el conocimiento y comprensión del sistema judicial mexicano. Se han tomado todas las precauciones para respetar la privacidad y los derechos de los involucrados. Cualquier parecido con casos específicos es una coincidencia no intencional. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización. Y dentro de ellos, usted analizó un archivo que contenía un nombre denominado eh, dentro de una carpeta que se llama Screenshots, 30, 26, 30 fotografías. dentro de una carpeta. Es decir, la información que estaba en la carpeta usted no la extrajo del teléfono celular, ¿correcto? Señoría. No conteste, motivo a la objeción. Su señoría, es la pregunta que le está realizando la defensa al testigo, no tiene relación con los hechos, su señoría, dado que el testigo al inicio de su testimonial refirió que él analizó, su señoría. En un momento mencionó que extrajo la información, su señoría, sino analizó la información que ya se encontraba en un DVD, señoría. Sería cuánto. Defensa. Resuelva, señoría, si es tan amable. Y gracias. No haga la pregunta, le asiste la razón a la fiscalía. Efectivamente, el testigo ya fue claro al respecto. Continúe, defensor. Gracias, señor, muy amable. Perito, usted nos dijo que realizó el análisis de esos archivos y sobre todo de esa carpeta denominada como con el nombre que usted acaba de mencionar, de Steve Jobs. Le hago una pregunta. Usted como perito, en su experticia, ¿puede determinar la autenticidad de esa carpeta o de esos archivos? Bueno, para poder realizar una extracción se utiliza un programa aquí en la Fiscalía que se llama, en el cual se conecta el dispositivo y mediante comandos propios del programa genera una carpeta que se llama y el nombre en este caso del dispositivo analizado, prácticamente en el cual crea una carpeta dependiendo de lo que se le sugiere, fotografías, videos, Perdón, audio. perdón. La pregunta es si usted puede constatar la originalidad de esa información. Esa es mi pregunta. Si usted puede, nada más contésteme. Objeción, su señoría. No conteste. El motivo de la objeción. Su señoría, es irrelevante esa pregunta, su señoría, porque el testigo al inicio de, este, de su testimonio mencionó el procedimiento que realizó para poder realizar el análisis que se le solicitó, por lo cual tuvo que realizar su trazabilidad y acudir a bodega de evidencia para poder obtenerlo, por lo cual él mencionó cómo es que obtuvo la información. ¿Sería cuánto, su señoría? Bien, gracias. A ver, defensor. Gracias, señor juez. Nuevamente, la fiscal del Ministerio Público no se ocupa de la objeción a mi pregunta. Mi pregunta es muy clara. Si el testigo, el perito, puede constatar la originalidad de los archivos, eso es todo. Y la fiscal del Ministerio Público se está ocupando de otro argumento que no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Es cuánto, señoría? Bien, gracias. Si bien aquí se pudiera hablar de la actividad del perito, o que va más allá acerca del origen, originalidad, esta autoridad estima, a efectos de tener más elementos para resolver, para tomar en cuenta al momento de resolver, que el perito puede contestar esta pregunta. ¿Puede contestarla, testigo? Sí, sí se puede, si me presentan en este caso el origen con el contenido analizado, sí se puede. Gracias, perito. Y en este caso de su dictamen, ¿se le presentó el origen y el contenido para verificar la autenticidad?
No. Gracias. Perito, usted dijo que es experto y trabajó en la Fiscalía durante 8 años, ¿correcto? Sí, es correcto. Y como experto en esa materia, usted conoce las normas establecidas para efectos de realizar sus dictámenes periciales en este sentido, ¿correcto? Es correcto. Permítame tantito. Perito, ¿usted conoce la Organización Internacional de Normalización? Objeción, su señoría. No, no escuché. Ya Ya contesté. contestó el testigo. Gracias. ¿Sabe usted que existen estándares nacionales e internacionales que deben establecer en los dictámenes periciales para que pueda usted emitir un dictamen de esta naturaleza? En los de extracción, sí. Perfecto. A diferencia del de extracción, ¿nos la podía mencionar? ¿Qué fue lo que hizo entonces? Si no fue una extracción de información. Hay diferencia en lo de extracción de información de dispositivos, en este caso, porque se requiere la autorización de la autoridad federal para poder intervenir un teléfono de comunicación, que es lo que hicieron, creo, previo a sacar la información y meterla al dispositivo. Entonces, bueno, que también pudimos haberlo hecho nosotros en caso de presentarse, pero no fue el caso. A nosotros nada más nos exigieron secuencia fotográfica. Si nos hubiesen pedido la extracción del dispositivo, de igual manera se podía haber extraído el contenido, sacado la clave hash de cada uno de los, en este caso del contenido extraído, porque automáticamente te lo da el dispositivo, en este caso, que sirve para la extracción, que se llama. Me imagino que eso hicieron los compañeros que extrajeron la información. No tengo conocimiento de eso ahorita. Gracias. Y posteriormente la secuencia fotográfica del contenido, que es lo que hicimos nosotros. Gracias. ¿Me puede explicar qué es el código hash, por favor? El código hash es un identificador único de cada una de las imágenes digitales prácticamente para evitar la falsificación. Es decir, si yo tomo una fotografía ahorita y le saco el código hash y se la envío a usted y usted la recibe y un perito compara la imagen que yo envié con la que usted tiene y el código hash es diferente, básicamente sería una imagen diferente, aunque el contenido probablemente sea el mismo. O sea, lo que se visualiza, pero el código hash es digital. Es decir, el código hash es como la autenticidad, es para identificar la autenticidad del contenido de la imagen, ¿correcto? De la persona que hace una extracción, sí. Usted lo que hizo fue únicamente fijación fotográfica, ¿correcto? Secuencia Objeción, su fotográfica. señoría. Ya contestó el testigo. Esa fijación fotográfica la obtuvo usted del disco, eso fue lo que nos informó, ¿correcto? Objeción, su señoría. No conteste, motivo de la objeción. Es pregunta repetitiva, su señoría, dado que el testigo ya ha referido desde un inicio cuál fue el motivo por el cual se realizó y a qué resultado llegó, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Defensa. Resuelva, señoría, si es tan amable, por favor. Gracias. Le asiste la razón a la Fiscalía. No da lugar a la pregunta. Ya fue contestada por el testigo. Adelante, defensor. Gracias, señoría. Respecto al tópico del código hash, este funciona como un identificador, como una identificación del dato, ¿correcto? Objeción, su señoría. No conteste, motivo de la objeción. Pregunta repetitiva, su señoría. Hace un momento le realizó esa pregunta al testigo, ya la contestó. ¿Sería cuándo? Defensor. Es una pregunta de transición, señoría.
Bien, pudiera ser de transición o de seguimiento, de acuerdo a la técnica, pero ya fue contestada. Continúe. Gracias, señoría. A través de la técnica que desarrolló usted en su dictamen, ¿pudiera usted establecer quién tomó esas imágenes en ese archivo? Objeción, su señoría. Motivo de la objeción. Su señoría, esa pregunta ya ha sido contestada por parte del testigo. Su señoría, es una pregunta repetitiva. Al inicio se lo preguntó la defensa. ¿Sería cuánto? Defensa. Señoría, no ha quedado claro y no ha contestado porque no se le ha preguntado en relación a quién, si él sabe quién tomó las fotografías que estaban contenidas en el archivo. Eso no me lo ha contestado. Es si sabe o no sabe. Es la pregunta, señoría. Bien, gracias. No ha lugar a la pregunta y bastaría un simple examen lógico, porque ya contestó de otra forma al respecto y alcanza a la pregunta que en este momento se le hace. Ya dijo cómo obtuvo la información y de dónde la obtuvo. Por lo tanto, esta pregunta es redundante. Ya Gracias. fue contestada, no directa, pero sí indirectamente. Un poco de lógica, obtiene su respuesta. Continúe, defensor. Gracias, señoría. Una pregunta hipotética. Toda vez que, perito, si me pone atención, por favor. Esta pregunta es hipotética, tomando en consideración que ya nos dijo que no pudo determinar la originalidad o la autenticidad de las fotos, tomando en consideración que en este momento nos acaba de decir que para verificar la identificación de la originalidad se necesita un código hash. Esta pregunta hipotética es, ¿existe la posibilidad entonces de que esas imágenes pudieron haber sido alteradas, modificadas ante la falta del código hash? Objeción, su señoría. No conteste. Motivo de la objeción. Su señoría, la pregunta ya ha sido respondida en diversas maneras por parte del testigo, su señoría, por cuanto a la obtención de la información que extrajo del CD, que analizó del CD, su señoría. Sería cuánto. Gracias. Resuelvo sin necesidad de regresar el traslado. No ha lugar a la objeción. Es válida la pregunta porque es hipotética. Adelante, testigo. ¿Me podría repetir nuevamente la pregunta? Claro, con gusto. Le decía, tomando en consideración que ya nos contestó en este momento, no verificó la autenticidad y la originalidad de las fotografías en el dictamen que realizó, que nos habló del código hash, que esto es un código de identificación del dato que debe de contener una imagen fotográfica o un archivo. La pregunta hipotética es la siguiente. Entonces, si no tenemos la originalidad, si no tenemos el código hash, la pregunta hipotética es, ¿existe la posibilidad de que esas imágenes pudieran ser alteradas ante la falta del código hash? No. Desde el momento en que entró a la bodega de evidencias, porque es un protocolo que se sigue a nivel nacional. O sea, la veracidad la da el mismo protocolo. No puedes manipular nada una vez que entra a bodega de evidencias. Necesitas oficios prácticamente. Probablemente si nunca hubiese entrado a bodega de evidencias, considero que con conocimiento suficiente y mucho trabajo se podría haber hecho. Pero una vez que entró Okay. Dice, se pudiera haber hecho antes de que entrara a bodega de evidencias, ¿correcto? Después de bodega de evidencias, por protocolo no se puede, ¿correcto? Eso dijo. Perito, contesta. Objeción, su señoría. Motivo de la objeción.
Su señoría, la pregunta que le está realizando el perito ya ha sido respondida por parte del testigo. ¿Sería cuánto? Bien, no voy a regresar el uso de la voz a la defensa. Al lugar, a la pregunta, conteste, perito. Se la vuelvo a repetir, perito. Usted acaba de decir que una vez ingresando a bodega de evidencias, no se puede alterar nada porque por protocolo lo protege. Pero previo a eso, sí, ¿correcto? Sí se puede manipular. Si no se realiza con los medios de extracción, ¿Sí o no? sí, Gracias. Es decir, previo al ingreso a bodega de evidencias, esas imágenes pueden haber sido manipuladas, ¿correcto? como antes mencionó usted, hipotéticamente sí. Gracias. Esa manipulación que hipotéticamente se pudo haber hecho, pudo haber alterado el contenido, ¿correcto? Se requiere mucho trabajo para hacerlo. ¿Sí o no, perito? Nada más es la pregunta. Hipotéticamente, desde el inicio que mencionó que es hipotéticamente, Sí, claro. Lo sí. hipotético existe dentro de la realidad posible. Eso significa hipotético. Gracias, perito. Perito, usted habló de que analizó, o más bien descubrió en ese archivo a 8 personas o 8 integrantes, dijo usted, de ese grupo denominado, ¿correcto? Correcto. De ese grupo de 8 personas, de 8 integrantes, usted logró identificar los números telefónicos a través de la fotografía. Objeción, su señoría. No conteste, motivo de la objeción. Su señoría, al inicio de su testimonio, el perito refirió que analizó unos audios, su señoría, así como unas imágenes, su señoría, y refirió en cómo estaban cómo venían señalados las personas que se encontraban en el, en el grupo, su señoría. ¿Sería cuánto? Bien, defensa. Gracias, señoría, le agradezco. Evidentemente, la actuación del perito versó en el análisis y extracción fotográfica. Ha descrito las imágenes fotográficas y habló de que se trataba de conversaciones y de audios. La pregunta es muy clara y evidentemente tiene que contestarla. Es si logró identificar los números telefónicos. Es muy clara. ¿Cuánto, señoría? Bien, gracias. Esta autoridad estima pertinente la pregunta a efecto de ser tomada en consideración al momento de resolver. Puede contestar, testigo. Solamente del creador del grupo, que se era Rojizas, había un número telefónico en el cual ahorita no recuerdo. Todos los demás solamente vienen por nombre. Gracias. Dentro de los archivos analizados, no logró usted advertir más que un solo número, ¿correcto? Incorrecto. De los cuales únicamente usted mencionó como oso, olmeca, pollos, burger, ¿es correcto? No, el último no. Ok. ¿Se los puedo decir? ¿Podría mencionarlos, por favor? Objeción, su señoría. No conteste, motivo de la objeción.
Su señoría, esa pregunta ya ha sido, ya ha sido dado por el perito, toda vez que al inicio manifestó las personas que estaban cómo estaban en el nombre, podemos decir, de cómo venían en el grupo, su señoría. Tan es así que los fue mencionando uno por uno, su señoría. ¿Sería cuánto? Bien, gracias, defensa. Resuelva, señoría, si es tan amable. Al lugar a la objeción ya fue contestado. Continúe. Gracias. Señor perito, usted realizó la extracción de fotografías o la fijación fotográfica y una traducción de los audios, ¿correcto? Objeción, su señoría. Motivo de la objeción. Pregunta repetitiva. Ya se lo ha preguntado al testigo en diversas ocasiones, su señoría, y el testigo ha referido lo que realizó. ¿Sería cuánto, su señoría? Defensa. Es transición, señoría. Bien, si bien la técnica es correcta, ya lo dijo en reiteradas y reiteradas y reiteradas ocasiones, y asiste la razón a la fiscalía. No ha lugar a la pregunta, ya fue contestado. Continúe. Gracias, señoría. Los audios que usted transcribió, ¿logró identificar a quién correspondía la voz de esos audios? Objeción, su señoría. No conteste. Motivo de la objeción. Es irrelevante la pregunta, su señoría, porque el informe que le realizaron al testigo, su señoría, era de transcribir lo que tenía cada audio, su señoría, no de descifrar quién lo transcribió, eh, realizó el audio, su señoría. ¿Sería cuánto? Defensa. Señoría, fue escuchar los audios para poder transcribirlo. La pregunta es si logró identificar a quién correspondía los audios, evidentemente, del archivo que analizó. Bien. Por No ha supuesto que lugar a la pregunta formulada. Asiste la razón a la fiscalía en cuanto a su objeción respecto a los alcances de la actividad que le fue encomendada al perito. No ha lugar. Continúe. Gracias, señoría. Perito, usted realizó un dictamen y ese dictamen fue desarrollado de acuerdo a una metodología, ¿correcto? Correcto. ¿Fue a través del método científico? Objeción, su señoría. Motivo de la objeción. Su señoría, el perito al inicio, nuevamente, fue claro y preciso los métodos que planteó, la que utilizó, el procedimiento que realizó, su señoría. Sería una pregunta repetitiva nuevamente, su señoría. ¿Sería cuánto? Bien, gracias. Defensa. No, señoría, no es una pregunta repetitiva, puesto que al realizar un dictamen, evidentemente el perito tiene que contestar si realizó su intervención utilizando el método científico. Mencionó dos métodos que pertenecen al método científico, por lo tanto le estoy preguntando eso. Bien, gracias. No ha lugar a la pregunta, ha lugar a la objeción. Incluso el propio defensor acaba de decir respecto a lo que utilizó el perito con relación a su pregunta de método científico. Ya fue contestado. Perito, ¿sabe lo que es el método científico? Objeción, su señoría. No conteste. Motivo de la objeción. Su señoría, ya ha sido contestada esa pregunta. ¿Sería cuánto, su señoría? Bien, gracias. Defensor. No se le había preguntado esa pregunta si sabe qué es el método científico. Por lo tanto, es pertinente, pues es un experto que realizó un procedimiento utilizando el método científico. Quiero que me diga si sabe qué es. Eso es todo. Gracias, señoría. Gracias. No ha lugar a la pregunta. Ya fue contestada. Incluso el perito hizo alusión al método
científico le asiste la razón a la Fiscalía, no al lugar. Gracias. Un segundito, por favor. ¿Qué cuánto, señoría? Gracias. Fiscal, libera al testigo. Se libera el testigo, su señoría. Asesoría jurídico victimal, libera al testigo. No, su señoría. Buenas tardes, testigo. A pregunta de la defensa, en el informe que le requirió el Ministerio Público rendir su dictamen, le ordenó analizar la originalidad de los archivos. Objeción, señoría, ya la contestó el perito. Asesor. Y contestó respecto a todas las hipótesis que la defensa le señaló en el sentido de si podría o no darse esa modalidad de si era o no originalidad, si se podía o no modificar un archivo. Sin embargo, mi pregunta va muy directa y enfocado a si en la solicitud o la solicitud de la Fiscalía le requirió dentro de sus funciones que analizara la originalidad de los archivos, su señoría. Es una pregunta muy, muy, muy específica. No estoy tocando las cuestiones hipotéticas señaladas por la defensa. ¿Es cuánto? Bien, gracias. No al lugar a la pregunta. Incluso fue motivo de argumentación de la Fiscalía. No al lugar. Una pregunta más, testigo. Yo no soy técnico ni científico. Usted refirió o nos podría explicar específicamente manualmente, cómo conecta usted un dispositivo a la computadora para que le arroje los datos que acababa de mencionar, es decir, la extracción de imágenes. ¿Cuál es ese procedimiento manual o físico? Testigo, si me puede explicar, por favor. Objeción, señoría, pertinencia. Perdón, no conteste, testigo. Adelante, defensor. Señoría, no logro engarzar la pertinencia de la pregunta. Por lo tanto, sí. Asesor jurídico victimal. Sí, su señoría. Más que nada es para dilucidar qué tanta manipulación podría hacer el perito respecto al objeto ordenado para su análisis. Esto es, qué tanta injerencia tiene en relación a las preguntas que ha realizado la defensa, de que si es posible la alteración o alteración. Por ello quiero llevar una secuencia de qué tanta manipulación hace él con esos equipos electrónicos y los resultados que obtiene a través del programa que acaba de referir. ¿Sería cuánto, su señoría? Bien, gracias. No al lugar a la pregunta. Incluso fue motivo de amplio debate que también fue moderado por la Fiscalía. Ya contestó el testigo, no va al lugar. Ok, se libera el testigo, su señoría. Gracias. Defensor. Sin más preguntas, señoría. Libera al declarante. Por favor, si es tan amable. Bien, gracias. Se agradece su intervención en juicio. Licenciado, puede retirarse y previo a llamar al siguiente testigo, ordenamos un receso únicamente de 5 minutos para ordenar las condiciones de la sala. Se pide por favor a personal de estos juzgados, en 5 minutos abran ya con el testigo. Medina Cigarroa y Abogados.